son las redes sociales, que ahora están siendo atacadas no solamente por Vallejo y con su plan global, porque esto más encima viene también con estas élites, ¿no es cierto?, y de la cual forman parte, etcétera. Está la Jimena Rincón con un proyecto de ley Mordaza también. Está siendo analizado como, y esto lo llevo en mi columna del viernes, como un impedimento para la democracia. La existencia de redes sociales, dice Ricardo Lagos, en 2015, adivina dónde, la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile dice que la existencia de redes sociales hace imposible la democracia representativa. Lo mismo dice Cristóbal Belolio en un artículo la semana pasada en Ex Ante. Lo mismo estaba planteando, yo creo que no entendiendo muy bien cuáles las consecuencias de decir esto, Tomás Mochetti en ENADE. Entonces uno dice, se está instalando un nuevo paradigma, que es que si tú tienes redes sociales, luego no puedes tener democracia representativa. Y yo me pregunto, en China tiene que haber una democracia muy sólida, ¿no? Porque redes sociales con libertad no hay. En Norcorea también tiene que ser fantástica la democracia, digamos. En Venezuela, ¿para qué decir? Entonces ahí uno está viendo cómo al único, no sé cómo tú analizas esta situación. Entonces, ¿cómo ves tú este avance que se está dando y cuánta gente se está plegando también en forma poco reflexiva desde mi punto de vista? Sí, lo que hay bastante evidencia es que es verdad, las redes sociales polarizan, hacen de la vida pública algo más tóxico, de la esfera pública un lugar más venenoso, movilizan distintos grupos que normalmente son los más extremos, ¿ah? Y en ese sentido no ayudan a la deliberación racional. O sea, en Twitter tú no puedes tener deliberación racional, no existe. Pero por otro lado, ofrecen información alternativa, discursos que te dan verdades que el establishment no está dispuesto a transmitir. Y lo vimos con la pandemia, por ejemplo. O sea, tú no tenías casi a todos los periódicos, a todos los medios de comunicación con el mismo discurso que había que hacer cuarentena y todo en todo el mundo. Tal vez no en Suecia, pero en todas partes. Y había algunos que se salían de eso, pero muchos científicos dieron a conocer su opinión gracias al Internet y las redes sociales. Científicos de Harvard, Stanford, de distintas universidades que lo estaban tratando de censurar. Entonces, yo creo que eh, o, o tú prohíbes las redes sociales 100%, ¿cierto? Y entonces todos volvemos a como era 30 años atrás, y queda el diario, y queda, no sé, la discusión en la calle y la televisión como era antes, o tú la dejas 100% libre. Pero lo que ellos quieren hacer en realidad es seguir teniendo redes sociales, pero solo con el discurso de ellos. Eso es lo que quieren hacer. Impedir cualquier posibilidad de crítica seria a la narrativa que lo sostiene en el poder y su afán de controlar la vida de la gente. Y por eso les complicó tanto la compra de Elon Musk de Twitter, porque Elon o sea, Musk es una persona que va a dejar el Internet libre y es lo que está haciendo. ¿Mm? Curiosamente, eliminó una serie de cuentas que se dedicaban a la pornografía infantil y la pedofilia, y eso no les generó antes ningún escándalo cuando estaban todas esas cuentas, pero ahora que él las está cerrando, están escandalizados, ¿ah? Porque Elon compró Twitter. O sea, esto es bien interesante. Bloomberg, que está obsesionado con Elon Musk, todos los días saca un artículo prediciendo su caída y el fin de Elon Musk y todo. Esa es la agenda progresista, la misma que eligieron a Boric. Bueno, esa es la izquierda mundial. Y claro, como ya no tienen a Twitter en el bolsillo, porque Twitter además le hizo campaña a Joseph Biden, lo sabemos, censuró toda la información de Hunter Biden, de que está en su laptop que se le quedó por ahí y que se filtró, y el New York Post sacó todo eso antes de la elección, y Twitter censuró y trabajó junto con el FBI, otra institución capturada en parte, para favorecer a la izquierda en Estados Unidos. Todo eso se filtró ahora, lo filtró todo Elon Musk y la gente de él, que tuvieron acceso a todos los archivos ahora que se lo compró. Es una cosa tan corrupta, o sea, todas estas teorías de la conspiración que habían, de que las redes sociales trabajando con los gobiernos y con la izquierda en los gobiernos y todo, eran verdad. Resultó que era cierto. Ahí está toda la evidencia. Y la prensa mainstream, o sea, CNN, toda esta gente, New York Times, ni siquiera tocaron el tema. Pero claro, cuando Trump era el presidente, inventaron todo esto de la Rusia y le hicieron toda una comisión investigadora.
y finalmente el report de la comisión investigadora llegó con que no había evidencia de que Trump había ganado porque los rusos le habían ayudado a salir elegido. O había estado coludido él con los rusos para... y ahí sí, se dedicaron todo el gobierno de Trump a eso. Pero lo de Biden, que es verdad y que es mucho peor porque prueba toda una corrupción que hay en esa familia, además vinculada con Ucrania, con varias cosas más, no lo tematizan. Entonces tú no puedes creer hoy día en la prensa mainstream. No puedes. Tú no puedes creer en el New York Times, no puedes creer en el Washington Post, no puedes creer en el LA Times, no puedes creer en CNN, no puedes creer en MSNBC, no puedes creer en nada de todo eso. Puedes creer algunas cosas, pero cuando es en política y todas estas cuestiones, no es creíble, así es simple. Claro, A pero es canales que de... mucha de esa opinión es que ahí es donde voy. O sea, a mí entiendo perfectamente el argumento de que existen estos grupos súper extremos y que terminan capturando hasta un cierto punto la esfera pública, si es que uno lo permite también. Porque a mí me han funado todo, a mí me da lo mismo, ni siquiera sé cómo se responde en el Twitter un comentario, no sé cómo se hace, entonces me da lo mismo, no los veo. Y por lo tanto, si uno no engancha, tampoco pasa mucho más allá, digamos, a menos que uno haga algo extremadamente grave. Sin embargo, lo que a ti sí te da permanentemente es información que justamente no sale en los medios. Y yo como periodista te puedo decir, Sí, la política editorial de los medios mainstream en Chile no varía mucho de lo que tú estás describiendo en Estados Unidos. O sea, si nosotros nos enteramos de muchas cosas y si se llega realmente a destapar, es porque los que están haciendo fuerza, dejemos los grupos extremos al lado, son personas como los que estamos en las redes, en este tipo de canales, etcétera, mostrando que estas cosas están pasando. Entonces, si empezamos con el discurso de que donde hay democracia representativa y las redes van a destruir a la democracia representativa, entonces nos quedamos, en definitiva, donde la izquierda siempre nos quiere tener. Tenemos que eliminar la libertad de expresión, ¿sí? ¿Y con eso acaso no se acaba la democracia? entonces estamos entrando en una dinámica totalitaria, donde por suerte hay personas como Elon Musk, nosotros a nuestro nivel, pero que están dando una pelea a alto nivel, y esperemos que le vaya bien con Twitter, porque es fundamental que no puedan controlarlo. De hecho, lo amenazó la Comisión Europea de ir en Twitter, porque ahí está la élite defendiéndose de nuevo. No queremos que se discuta mucho lo que nosotros en la élite, la nueva nobleza que dirige la vida de todos estos campesinos miserables que viven bajo nuestro mandato, tengan acceso a información que a nosotros no nos conviene. Entonces amenazaron que le iban a cerrar Twitter en Europa si es que no se ajustaba a los lineamientos que ellos están imponiendo. Entre otras cosas, cuestiones como, por ejemplo, no se puede decir en general o tienen problemas con que se diga que los inmigrantes han aumentado el nivel de delitos en los países, que, en fin, que ha aumentado la cantidad de crimen contra las mujeres y todo ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, como lo viste ahora para Año Nuevo, en que en Berlín se salió a atacar con fuegos artificiales a la policía y a las fuerzas de seguridad y también a los bomberos y a qué sé yo, todo tipo de gente, se les disparaba como proyectiles, ¿no? Y eran prácticamente todos inmigrantes, hombres jóvenes inmigrantes musulmanes. No son inmigrantes de cualquier tipo, normalmente son siempre el mismo grupo con los que tienen problemas. Y eso tú no lo puedes decir en teoría, ¿no? A pesar que el año 2015 ya habían tenido un escándalo, porque la prensa alemana mintió cuando miles de mujeres alemanas que salieron a celebrar en las calles fueron atacadas sexualmente por inmigrantes, hombres viniendo de África, de otras partes, eh, y muchas fueron violadas también. Y después se destapó porque la policía lo filtró, no estuvo dispuesta a seguir mintiendo con uno de los medios alemanes más liberales, o sea, menos plegados a la cosa progresista. Y fue un escándalo gigantesco que hasta la Comisión Europea, la Unión Europea tuvo que salir a decir que por razones de corrección política no había que censurar la información, porque al final eso hacía que la gente desconfiara más aún de la democracia. Y eso es lo que va a pasar si se empiezan a censurar las redes sociales. Van a terminar generando un efecto en contra, porque si tú tienes la sensación de que te están prohibiendo acceder a determinados contenidos, los que tienen el poder, es mucho más fácil creer que te están mintiendo nomás y que lo que te están contando es un cuento. Y incluso las teorías de la conspiración más extremistas empiezan a parecer creíbles. O sea, a ellos no les conviene, lo que pasa es que son demasiado tontos para verlo. Lo que pasa es que en las redes sociales, cuando tú tienes un ambiente de frustración social porque ya no hay progreso, y además, en el caso de Europa, se está cuestionando tu identidad fuertemente. O sea, en Inglaterra ya no se puede usar el concepto Christmas, Navidad, los funcionarios públicos, porque resultaba ofensivo para determinados grupos. ¿M?
y eso obviamente se ve repetido en toda Europa. Y además tienes problemas con la migración porque no se integra. El 80% de los migrantes que dejó entrar Merkel además viven del Estado benefactor. El 80% en Alemania. No trabajan, no aportan. Eso es un dato, no es algo que uno invente, no, es un dato, lo puedes ver, es un dato oficial del gobierno alemán. Eh, Cuando tú tienes eso, entonces el nivel de frustración, claro, se empieza a manifestar y las redes sociales se convierten en un acelerante. Y se canaliza toda esa rabia con el sistema a través de las redes sociales y se empieza a cuestionar además a los que tienen posiciones de privilegio y liderazgo, entre los que están, obviamente, toda esta nobleza de Estado de la clase política que viven como Luis XIV prácticamente, todos los burócratas franceses, alemanes, una cosa impresionante, ¿no? Sobre todo los que están en las altas posiciones, y también grupos económicos que están en el mundo financiero y otros que están siendo todavía, al menos están libres de pagar los efectos más dramáticos de este estancamiento, pero las grandes clases medias no pueden tener familia, no tienen para pagar la casa a sus hijos, no, si es que tuvieran, apenas les alcanza incluso trabajando. Entonces, ahí es donde los políticos dicen, qué idea más genial, bueno, restringamos las redes sociales, echemos la culpa a las redes sociales.